Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo 6, para los que nos visitan, de la segunda parte, con el tema Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Esa es la segunda parte de esta enseñanza. Hoy tenemos mucho que leer, así que presta mucha atención, porque vamos a leer Juan capítulo 6, de 35 hasta el 59. Tenemos bastante que leer, de 35 hasta 59. Pero antes de entrar en nuestra lectura, me gustaría hacer un repaso de lo que vimos en los últimos, hace 2 domingos, porque hace 2 domingos estuvimos mirando el capítulo 1, pero la parte 1. Así que estuvimos hablando de un discurso que el Señor Jesús tuvo, o una conversación que Él tuvo con la gente que le habían seguido desde el lugar donde Él multiplicó los panes. Y después vimos cómo él cruzó el río de Galilea hasta Capernaum. Y cuando llegó a Capernaum, la gente lo perseguían. Y lo perseguían, uno podría pensar que le perseguían porque Jesús tenían ganas de escuchar la palabra del Señor. Pero vimos que el motivo por el cual la gente perseguía a Jesús no era porque ellos querían la palabra. Intentamos relacionar eso muchas veces, que la gente se congregan porque buscan una solución por sus problemas. He tenido gente que han preguntado si en la iglesia damos alimentos, si damos ayudas y esas cosas. Porque hay gente que se congrega nada más para eso, buscando ayudas, buscando solución para sus problemas. Y van de congregación en congregación a ver en cuál congregación pueden encontrar esa ayuda. No tienen ningún interés de crecer en la palabra del Señor. Por eso que van como una mosca o una abeja que va de flor en flor, sin ninguna flor favorita, ¿sabe? Así que no buscan a Dios, pero buscan lo que ellos pueden sacar de Dios. Lo que estaba pasando aquí, Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, incluyendo solamente los hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Y esa gente vieron el milagro y persiguieron a Jesús. La fama de Jesús empezó a crecer y mucha gente vieron en diferentes partes buscando a Jesús. Y cuando cruzaron el río Galilea y encontraron a Jesús del otro lado, Jesús le confrontó porque ellos decían: Maestro, ¿cómo llegaste hasta aquí? Te estaban buscando. Y Jesús les confrontó porque el motivo por el cual ellos le estaban buscando era un motivo equivocado. No era porque habían entendido los milagros que Él había hecho. No habían entendido de que Él es Señor de todo. Él es nuestro proveedor. Que un hijo de Dios, alguien que ha confiado en el Señor, es una persona que nunca será desamparada por Dios, jamás. Dios siempre cuida a sus hijos. Así que Jesús le confrontó por la equivocación que ellos tenían en su mente de seguirle, no porque ellos habían entendido el significado de los milagros que Él hacía. Aunque ellos fingieron tener interés a Jesús, pero la intención que había en sus corazones era diferente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les confrontó, en vez de arrepentirse, ellos cuestionaron la autoridad de Jesús. Vimos cómo le preguntaron a Jesús: enséñanos alguna señal para demostrar que tú eres quien tú dices que eres. ¿Sabes? Siempre la gente son así. Cuando le confrontas con algo malo que ellos han hecho, en vez de que la gente se arrepienten, tiene la tendencia para justificarse o para intentar de retarte. ¿Qué autoridad tienes tú para decirme eso? Simplemente porque no quieren admitir que se han equivocado. Ellos pidieron una señal, tal como Moisés había hecho señales en el desierto. Para ellos era Moisés quienes había alimentado a sus antepasados con maná de cielo y agua, esas cosas. Pero Jesús les hace saber, les corrige, les hace saber que no fue Moisés quien les alimentó. Fue Dios mismo, su Padre que está en el cielo. Es Él quien les dio los alimentos que Moisés le dio. Porque Moisés ya se había cansado del pueblo. Él estaba ya harto de los israelitas en su tiempo. Pero tuvo la inmensa humildad muchas veces de interceder por ellos a pesar de sus pecados. Y Jesús le hace ver que es Dios quien había hecho descender el maná que sus antepasados comieron en el desierto. Pero ahora delante de ellos, Dios había hecho descender un mejor pan. No como el pan que sus antepasados comieron y después murieron, o comieron después tuvieron hambre, pero hay un nuevo pan, un pan diferente que Dios había hecho descender del cielo. Un pan diferente que da vida eterna.
Así que se quedaron como, uy, y preguntaron, Señor, darnos ese pan. Hicieron la misma súplica como la mujer samaritana cuando Jesús le dijo que tiene un agua diferente para darla, agua que da vida, que lleva a vida eterna. Ella dijo, Señor, dame ese agua. Todo eso son metáforas que Jesús usa para focalizarse a la persona de sí, para decir que Él tiene algo mejor que dar. Él habla del agua, Él habla de pan, Él habla de muchas otras metáforas que iremos viendo, pero no significando que hay un pan especial o Él es pan de verdad, como un baguette, que cuando lo comes vivirás para siempre, o Él tiene un agua especial que cuando Él te da con ese agua la bebes ya no mueres más. No, todas esas cosas son metáforas para explicar la necesidad espiritual que nosotros tenemos y que Jesús es capaz de suplir cualquier necesidad, aunque sea física o sea espiritual para el ser humano. Así que la multitud con quien hablaba Jesús no lo entendían y ellos pidieron ese pan. No entendían ninguna de esas metáforas. Por eso que tenemos muchas iglesias y muchas doctrinas raras, porque la gente lee un pasaje. Escuché que había un pastor que había leído en la Biblia que la Biblia dice que los que creyeron en Jesús hallarán serpientes venenosas y no les harán daño. Y en su iglesia bailaban con serpientes venenosas, cobras y esas cosas, víboras. Y un día una de esas serpientes le mordió. El hombre murió. Ahí la gente orando, y en el nombre de Jesús, levántate, en el nombre de Jesús, levántate. Se le salió espuma hasta que se murió. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de las Escrituras. Cuando la Biblia habla de que hallará serpientes, no está diciendo que vaya por ahí en el monte y busca un serpiente porque eres cristiano y cógelo y piensa que no te va a hacer ningún daño. Cógelo y verás lo que va a pasar. En 2 minutos ya estás fuera de este mundo. Hay cosas que tienen contexto. El contexto en sí parece humano, pero el significado en sí es espiritual. Así que iremos viendo cómo Jesús usa palabras normales para hablar de hambre, de sed, de pan, comer, beber mi sangre, comer mi carne. La gente, ¿cómo? Pero todo eso tiene un contexto espiritual en sí. Así que vamos a leer Juan capítulo 6. No voy a ponerlo aquí porque hay bastante, así que vamos a leerlo así. Les pido que con sus Biblias en manos, vamos a leer Juan capítulo 6. Vamos a leer el versículo 35 hasta el versículo 39. 6, 35 hasta 39. Juan capítulo 6, 35 hasta 59, perdón, a 59. Dice, eso después de que la gente preguntaron a Jesús, Señor, en el 34 dijeron, darnos ese pan todos los días, porque ellos pensaban que Jesús hablaba del pan normal, como un baguette que había descendido del cielo, así que ellos querían este pan todos los días. Y el 35 Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni un solo de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y creen en Él tengan vida eterna. Escuchen bien, esa es la voluntad del Padre, que todos los que vean a su Hijo y creen en Él tengan vida eterna. Y yo les resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar y en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Ves? Estaban extendiendo cosas más carnales o cosas más del mundo, cosas naturales. Ellos se decían, yo soy el pan que descendió del cielo. Y 42. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Eso significa que el marido de María aún seguía vivo aquí. José aún seguía con vida, pero no tenemos nada más de José, solo antes del nacimiento de Jesús y durante este mismo momento. Así que él dice, eso es el 42, ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿Cómo
conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les dijo la verdad. Todo el que cree tiene vida eterna. Todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que come de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Qué cosa, ¿no? Alguien puede tomarlo literalmente, ahí ya empiezan los problemas. Es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les dijo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en usted. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. Como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Amén. Qué énfasis sobre yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, come esta carne, bebe mi sangre. Qué énfasis. Y Juan lo repite muchas veces solamente en este corto pasaje. Eso quiere decir una cosa muy importante para nosotros, hermanos, muy importante. Pero ¿cómo Jesús empieza su segundo discurso con esta gente después de que ellos pidieron el pan? Él empieza con una manera mucho más polémica, muy polémica, por llamarlo así. Él dice, yo soy el pan de vida. Ellos esperaban otro tipo de pan, pero ellos no se esperaba que Jesús iba a decir que Él era el pan de vida, de que Él es el pan de vida. Y 5 veces, del versículo 33 hasta 59, 5 veces el apóstol Juan vuelve a usar esas declaraciones de Jesús. Recuerda lo que le dije antes cuando empezamos con el Evangelio de Juan, que el propósito de Juan es enfocar en la persona de Jesús. Su Evangelio está enfocado en la persona de Jesús. Él da la razón por la cual él escribió este Evangelio al final del Evangelio en sí, para que los creyentes que habían creído siguieran creyendo que Jesús es el Mesías. Así que todo el Evangelio de Juan es enfocándose en la persona de Jesús, porque si no conocemos a Jesús, hermanos, estaremos adorando a un Salvador desconocido. Es como un hombre no se puede casar con una mujer que no lo conoce, ¿no? De la misma manera, la iglesia, si no conoce a su Salvador, si no conoce a Jesús, no conoce a su Salvador. Y la Biblia usa el matrimonio como la relación entre Jesús y la iglesia. Dice que somos la novia y Él es el esposo o el novio. Así como el novio ama a la novia, que es la iglesia, entregó su vida por ella, así el marido también tiene que amar a su esposa y entregar su vida por su esposa. Y dice lo mismo, que como la iglesia, que es la novia, tiene que honrar a su esposo, que es Cristo, así también las mujeres tienen que honrar a sus maridos, sin importar, honrarle, porque es lo que dice Jesús. Así que vemos cómo hay una relación muy cercana entre el matrimonio. Es un misterio, por eso que Pablo dice que el matrimonio no es para todos. No todo mundo puede casarse, puede aguantar lo que hay en el matrimonio.
Algunas personas 5 años después tienen ganas de saltar ya de un puente, porque el matrimonio no es para todos. Pero es una bendición misma de Dios, totalmente del Señor. Es Él quien formó el primer matrimonio en sí. Que en Cristo existen matrimonios perfectos, pero fuera de Cristo no existe ninguno. Eso será para otra predicación. Pero volvemos, 5 veces Jesús, el apóstol Juan enfatiza sobre esas declaraciones de Jesús sobre yo soy el pan de vida. 5 veces. Es como decirle a los judíos, es como Jesús estuviera diciendo a los judíos que yo soy el maná que da vida. Es una manera indirecta de decir que sus antepasados comieron maná y yo soy ese maná, pero no cualquier maná que después de comerme ya no, soy el maná que da vida. No el tipo de maná que cuando la gente come después mueren. No, el maná que sí me comes, pero ojo, él no está hablando literalmente que hay que cogerle y empezar a morderle. Es una declaración que él mismo hace, una metáfora. Y no solo esa declaración, él también usa otra declaración diciendo que el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. No encaja, ¿no? El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree no tiene sed. ¿Cómo encaja eso de ser el pan de vida? Muchas de las veces en la Biblia usan el hambre y la sed son usados para referirse a realidades espirituales, las necesidades que uno tiene. Cuando la Biblia habla de pan, muchas veces habla de una necesidad espiritual que uno tiene, o tiene sed, o tiene hambre. Cuando habla de hambre y sed, cuando David en muchos de sus salmos dice que tengo hambre y sed de Dios. Tener hambre y sed de Dios es una necesidad, una desesperación de Dios. Así que cuando él está hablando aquí que el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí nunca jamás no tendrá sed jamás. Es una necesidad espiritual que existirá en la persona, porque Jesús satisface todas nuestras necesidades. Si estamos en Jesús, Él satisface todas nuestras necesidades. Nunca más volveremos a tener hambre, ni sed, ni ganas de las cosas que este mundo ofrece. Porque en Jesús todas nuestras necesidades se satisfacen en Él. Todas las cosas que nosotros necesitamos. Si queréis, podéis leer en Salmo 42:1, Isaías 55:1, Amos 8:11-12 y Mateo 5:6, versículo 6. Así que vamos a ver que eso, se usan mucho esas declaraciones de hambre y sed para referirse a realidades espirituales. Así que la invitación que Jesús hace, que el que viene a mí, es una invitación que sigue abierta. Es una invitación para usted, es una invitación que sigue para cualquier persona que no conoce a Cristo. Es una invitación que cada uno debe responder. Jesús invita y nosotros respondemos. No es como dice el calvinismo, que Dios eligió a algunas personas ya para la salvación y otras personas ya para la condenación. No es lo que enseña la Biblia. Dios invita, Él llama, el que viene nunca tendrá hambre, el que cree nunca tendrá sed. Son decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Nuestra relación con Cristo es una decisión personal. El padre no es responsable de los pecados de sus hijos, ni los hijos son responsables de los pecados de sus padres. Cada uno de nosotros es responsable de su relación con Cristo. La esposa no es responsable de la relación con Cristo de su marido, ni el marido es responsable de su esposa. Así que la invitación está abierta y cada persona debe tomar la decisión de responder o no responder a esta invitación para nunca más tener hambre. Venga a Cristo y nunca más tendrá hambre ni ninguna necesidad, porque Él satisface todas tus necesidades. Porque la verdad de Cristo, o la verdad en sí, está en Cristo. Él tiene toda la verdad. Y conociendo la verdad, somos libres de toda atadura de pecado y nunca más tendremos hambre del pecado. Si uno llega a conocer a Cristo, su vida interior ya pasó. Una vida nueva está hecha delante de Él. Ya no tendrá ya ganas de las cosas pecaminosas que tenía antes. Sus gustos cambian. Es como uno que no era vegetariano, que se comía de todo, un día se convierte en vegetariano. Ya no quiere más carne, ya no quiere más peces, ya no quiere nada más. Solo quiere verdura, quiere comida saludable. Así ocurre en la vida de una persona. Que cuando estamos en Cristo, nuestros gustos cambian.
El mundo ya no tiene deseo, no tenemos placer más en las cosas del mundo. Nos encontramos en un lugar mundano, nos sentimos fuera de lugar. No estamos en paz con nosotros mismos, porque ya no formamos parte de ese círculo. Y como dice Pablo, que por eso que algunos de tus amigos empezarán a hablar que ya no quieren andar con nosotros, ya te criticarán, porque es normal, porque ya no estás al mismo nivel. Uno ya se está yendo en dirección al cielo, ya dejó el camino para la destrucción. Así que todo eso cambia, porque la verdad está en Cristo. Y después de ir, no solamente el que viene, él dice que el que viene, no solamente hay que venir a Cristo, no solamente hay que acercarse a Él, hay que tomar la decisión también de creer en Cristo, porque hay que ir y creer. No solamente ir, hay que ir y creer. Y creer, como lo vimos la otra vez, que es poner su esperanza de salvación en Jesús. Es que yo pongo mi esperanza de salvación en Jesús. Como un paracaidista pone su esperanza de salvación en su paracaídas cuando salta de un avión. Por eso es que salta, si no, nunca saltará. Confía que su paracaídas se abrirá cuando él tira la cuerda. Y si no se abre, ya sabe lo que le espera en el suelo. Y muchas veces ha habido accidentes así. A gente que abrió el paracaídas y nunca se la abrió y se aplastaron con el suelo. Pero cuando saltan, tienen la certeza de que su paracaídas le va a salvar la vida. Así ese creyente, cuando pone su fe en Cristo Jesús, sabe que Él pagó por sus pecados en la cruz y está libre de la ira venidera de Dios en el día de juicio. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Y es el único medio que nos puede atraer a Dios o nos puede dar paz con Dios y nunca más volver a mirar atrás. El que cree en Jesús, el que va a Él y cree en Él, nunca más vuelve a mirar atrás. Seguimos con el versículo 37. El Señor hace una declaración ahí muy usada, fuera de su contexto, por los calvinistas, que dice que, sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. El calvinismo pone esto, que eso es Jesús está hablando de la elección aquí, que Dios ya ha elegido a algunas personas para salvación y ha elegido a algunas personas para condenación. Si eso es cierto, deberíamos romper más de la mitad de la Biblia y destruirlo. Si eso es cierto. Si eso es cierto, podemos decir que Jesús, Juan el Bautista y todos los demás que predicaron en el Nuevo Testamento, los apóstoles, se equivocaron grandemente. Porque cuando Jesús dice que ven a mí todos aquellos que están cansados de trabajar, es una invitación. Cuando Dios mismo dice en Ezequiel 18:23 que no se deleite en la muerte de un pecador, eso es Dios hablando. Así como podemos llegar a la conclusión de que Dios ha elegido a algunas personas para salvación y elegido a algunas personas para condenación. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. Primero quiero que entendamos una cosa. El énfasis principal en este pasaje es la soberanía de Dios. Que Dios está encima de todo. Dios está en control de todo. Ni una hoja cae de una planta si no es la voluntad de Dios. Ni un pelo cae de nuestros cabellos si Dios no quiere. Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno. Sabe de las estrellas, cuántas estrellas existen. Y Él conoce cada estrella por su nombre. Eso es asombroso. Así que este pasaje no está hablando. Jesús está diciendo aquí sobre la soberanía de Dios mismo. No está diciendo que Dios eligió a algunas personas para el cielo y eligió a algunas personas para la condenación. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Jesús, que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Fíjense que todos los que Dios da a Jesús, viene a Él. Lo que dice, todos los que Dios da a Jesús, viene a Él. ¿Qué quiere decir? Que es Dios quien toma la iniciativa de salvar a la humanidad. El hombre nunca deseó la salvación o nunca pensó en la salvación. Dios es la persona que tomó la iniciativa para salvar a la humanidad. Lo vimos cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y cuando hicimos el capítulo 3. En el versículo 14 Jesús le dijo a Nicodemo que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Para qué? Para que todos aquellos que creen en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando los hijos de Israel pecaron, era necesario que el Hijo del Hombre, que Jesús también sea levantado de tal manera. Así muestra Dios su amor para con el mundo. No dice para algunos elegidos, especificados, seleccionados. No, habla del mundo entero. Para que todos aquellos que creen, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad de creer en Jesús es libre albedrío. Sabemos
cómo llegar a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Romanos capítulo 1 también lo pone. Que la gente, sabiendo la verdad acerca de Dios, decide no adorar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios les abandona para que hagan lo que ellos quieren. Por eso que tenemos tanta perversidad del homosexualismo, trans, en todas partes. Porque rechazaron, a pesar de que conocieron a Dios. Así que Dios siempre toma la iniciativa, algo que volveremos a ver en el versículo 44 y hasta 65, que es Dios quien toma la iniciativa de salvación. Pero aún así, el ser humano tiene la responsabilidad de responder. Dios toma la iniciativa de salvar, pero tenemos la responsabilidad de responder. ¿Qué quiere decir? Que un padre, un hijo no es creyente porque sus padres son creyentes. No. Un padre no es creyente porque sus hijos son creyentes. No. Nadie es creyente porque su tatarabuela o abuelo fue creyente. No. Son decisiones personales de cada uno. Quiere decir que todo mundo sentado aquí en el mundo entero responderá por su propia vida. Yo responderé por la mía, mi esposa responderá por la suya, mis hijos por las suyas, y cada uno que está aquí también responderá por su vida. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo les enseño, usted será responsable de cómo recibió y aplicó la enseñanza en sus propias vidas. Y yo seré responsable o responderé por el tipo de enseñanza que yo di. Si fuera correcta, mi opinión o lo que dice la palabra del Señor. Pero cada uno será responsable de cómo recibió esta enseñanza, tuvo el tiempo para discernirlo, para saber si es verdad o no, y cómo lo aplicó en su propia vida. Así que esta declaración de Jesús no está basada en que Dios elige para salvar a algunos y Dios toma la decisión para condenar a otros. No está basada en eso, tal como enseña el calvinismo. Esa declaración de Jesús es similar a como el apóstol Juan lo dice en el Evangelio, en Juan capítulo 1, él mismo lo dice en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es cuando él empieza su evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Nada fue creado si no fuera por él. Él vino al mundo que él mismo había creado, pero la gente del mundo no lo reconocieron. Y fue a los suyos lo rechazaron. Pero todos, porque mucha gente lo rechazaron, tenía posibilidad de aceptarle, pero lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron presencialmente. Algunos creyeron en él. Hoy en día no podemos recibir a Jesús en nuestras vidas. Podemos creer en él. No lo recibimos porque presencialmente él no está presencialmente, porque él ya está en el cielo. Pero en aquella época, hace más de 2000 años, él podía ir a la casa de la gente, se podía recibirle porque habían creído en él. Así que todos nosotros que si creemos en Jesús, en otra manera es como recibiéndole en nuestra propia vida, pero no es de la manera física que está hablando aquí. Él nos da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que nadie venga y le cuenta que yo soy hijo de Dios porque nací en una cuna cristiana o mis padres eran cristianos. No. Somos hijos de Dios cuando nosotros tomamos la decisión personal de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador por lo que Él ha hecho en la cruz. Así que los que creyeron en Él, que quiere decir en Cristo, deberían tomar la decisión de hacerlo. Dios no obliga a nadie de creer en Cristo. Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Y solo entonces fueron dados el derecho de ser llamados hijo de Dios. Porque si alguien no cree, no puede ser llamado hijo de Dios. También hay el famoso pasaje de Juan 3:16. El famoso pasaje de Juan 3:16 que hemos hablado anteriormente no nos dice que Dios amó a un grupo escogido de personas. No, nos hace bien entender que Dios amó al mundo y entregó a su propio Hijo. El mundo es usted, a mí y todas las personas que están ahí, hasta los trans que están ahí fuera. Dios no quiere que se pierdan. Dios no, por eso que como creyentes no debemos odiar a esta gente. Lo que tenemos que tener es lástima, total lástima, no odiarle, mirarle y tener pobrecitos.
Porque el fin que les espera si no se arrepienten. Algunos de ellos se han arrepentido. Algunos se han arrepentido, algunos sobre todo nunca dicen los efectos secundarios cuando ellos cambian su género, su sexo. Cuando los hombres se mutilan para transformarse en mujeres. Hay un trastorno. Hermano, mira, podemos coger este púlpito y lo pintamos exteriormente, parece otra cosa, parece una casa, pero hemos dibujado una casa allí y cuando alguien lo ve de lejos dice, wow, qué casa bonita, pero no puede cambiar la realidad de que es un púlpito. Podemos cambiar la fachada, mutilar la gente, quitando sus partes y todas las cosas, pero en el interior de la persona, que es su alma, no puede cambiar eso. La persona seguirá siendo hombre 100% para siempre, y la mujer siempre seguirá siendo mujer. No importa cómo intentan maquillarlo, quitando partes de su cuerpo, seguirán siendo tal como Dios los creó. Tal como Dios los creó. Y en vez, nunca debemos insultarles, nunca debemos faltar de respeto, pero tener lástima. Porque esta gente, sinceramente, sufren. Para mí es un sufrimiento que cuando se darán cuenta, algunos de ellos, ya será tarde. Pero hay muchos, y eso no sale por la televisión, que se arrepienten por lo que habían hecho. Padres que se retroceden, que, ¿por qué le dije a mi hija que ella era varón? O mírala ahora con 15 años, tiene ganas de quitarse la vida. Claro, ¿cómo no va a tener ganas de quitarse la vida? Si mira en el espejo, veo a una mujer, pero en el interior tiene deseos masculinos. ¿Cómo no se va a querer quitar la vida? Es como ¿cómo puedes luchar contigo mismo en eso? Te miras en el espejo, ves a una mujer, pero en el fondo de ti tus deseos son masculinos. No puedes cambiar tus deseos, no puedes fingirlo. Sigues siendo masculino. Tienes los deseos de un hombre, pero eres una mujer. O tienes los deseos de una mujer, pero te miras en el espejo, es un hombre. Es una lucha, no sé. Hay que tener lástima, hermanos, y seguimos orando por ellos para que muchos vuelvan a los pies del Señor. Así que cuando hablamos de Juan 3:16, no está diciendo que Dios amó a un grupo, Dios amó al mundo. Así cuando el Señor también sigue diciendo en el versículo 37 que los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, nos debe llevar a pensar que Dios ya hizo el primer paso. Dios ya hizo el primer paso, que es acercarnos a nosotros. Y ahora nos toca a cada uno de nosotros tomar esa decisión. Cuando Él envió a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de la humanidad, Él tomó la decisión de hacer el primer paso. Y ahora que Él ha hecho el primer paso, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? El apóstol Pablo lo pone así en Hechos 17:30. Que ahora que Dios ha hecho el primer paso, ¿qué debemos hacer nosotros? Que ahora Dios nos manda que todo el mundo en todas partes se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él. Eso es lo que Dios demanda. Él ya amó al mundo, demostró su amor para el mundo y ahora tiene un mandato para el mundo. Que todo el mundo en todas partes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Si yo iba así, giro 180 grados, empiezo a ir a la dirección correcta. Y el que vuelve a Dios, Jesús promete que nunca le echará fuera. ¿Acaso no es asombroso eso? Que no importa la manera que has vivido tu vida en el pasado, no importa las cosas que hiciste en el pasado, no importa la manera que la gente te etiquetaron en el pasado. Si tomas la decisión de regresar a Dios, porque has escuchado su llamado, su invitación de vida eterna y lo que Jesús ha hecho por ti y regresas, Él te perdona. ¿Acaso no es asombroso? Dice que Dios es como un Padre tierno y misericordioso. Y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda inmundicia. ¿Eso no es asombroso? Él nos perdona y nos limpia de toda inmundicia. Si confesamos nuestros pecados a Él, no importa lo que hicimos en el pasado, Él nos perdona, nos limpia. Hermanos, tenemos mucho que ganar en Cristo Jesús, pero muchísimo. Así que Dios está dispuesto a aceptar a cualquier persona, está dispuesto a aceptarte si te arrepientes de tus pecados y vuelves a Él para ser adoptado en su familia y ser hijo o hija de Dios. En versículo 38, Jesús sigue diciendo en el 38 que porque ya no
Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. El Señor aquí está diciendo claro que Él no descendió del cielo para hacer su propia voluntad. Imagínate nosotros cuántas veces hacemos nuestra voluntad. Tomamos decisiones, no sé ni cuántas veces he tomado decisiones sin ni consultar al Señor y después me encuentro con la pared y me arrepiento. Y es una lucha diariamente porque muchas veces deseamos hacer lo que... Vemos un camino, como dice la palabra, que hay un camino que parece recto para el hombre, pero el fin lleva a la destrucción. ¿Sabes? Hay un camino que podemos ver, wow, un camino de rosa, todo bien, liso, no hay obstáculos, no hay nada, pero el fin de este camino lleva a la destrucción. A veces los caminos del Señor no son los caminos más placenteros, no son los caminos que nosotros deseamos tanto. Son caminos difíciles para nosotros, caminos que llevan obstáculos, problemas, luchas, peleas, horas de llanto, horas de lágrimas y golpes por allá, pero el fin lleva a la vida eterna. Porque Él nos va puliendo, moldeando para que seamos semejantes a su Hijo, que fue un hombre de dolor, de muchos sufrimientos, porque sabía de la recompensa o lo que le esperaba, la gloria que le esperaba. Así debemos ser hombres y mujeres de dolor en el camino del Señor, no de dolor en nuestro propio camino, porque el que sufre por sus malas decisiones es su responsabilidad, pero el que sufre por haber obedecido a Dios, dichoso, dice la palabra, bienaventurado es esta persona. El Señor no descendió para hacer su propia voluntad, sino descendió para hacer la voluntad de su Padre. Uno puede argumentar que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Persona puede decir, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo le puedo decir, si tienes una Biblia, ahí tienes toda la voluntad de Dios en la Biblia. La pregunta es, ¿la lees? Si la lees, ¿por qué no la aplicas? Porque si la aplicamos, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es la palabra de Dios. Es Dios quien nos habla a través de su palabra. Y debemos leerla y aplicarla. Y ahí estaremos haciendo la voluntad de Dios. No debemos estar esperando para que Él aparezca un día, a medianoche, mientras que nos dormimos, ahí luchando con el sueño. Y dice, aquí estoy, aquí está mi voluntad. No, leemos la Biblia y la tenemos ahí. Pero debemos aplicar lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y todos sabemos eso. Lo único que debemos hacer es obedecer las Escrituras y la ponemos en práctica. Pero ¿quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? En el 39 Cristo nos revela la voluntad del Padre. La voluntad que Él vino a hacer que la voluntad del Padre. Dice que la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que le resucite en el día final. ¿Cuántas personas están esperando la resurrección, hermanos? La resurrección de los muertos. Cuando Cristo regresa, los que están muertos sin Él resucitarán para tener cuerpos nuevos. Nada más de dolor, ni canas, ni nada de dolor. Es que seremos jóvenes y felices y fuertes y vigorosos eternamente. Yo espero ese día, hermano, que cuando hago mis huesos así no escucho crack, crack, crack en todas partes. Parece plástico de burbujas estas que se rompen todos. No. Deseo este día que podré estar sin dolor de cabeza, sin cansarme. Podré hacer todo lo que Dios quiera que yo haga, sin tener sueño. ¿Sabes cuántas? A veces pienso que el sueño para mí es una pérdida de tiempo, pero no puedo engañar a mi cuerpo. Tengo que dormir a veces. Pero deseo ese tiempo de tener tanta fuerza, de hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, sin sentir ni una gota de cansancio. Y llegará ese día, hermanos, que te mirarás en el espejo, siempre serás hermosos, siempre hermoso. Nada de maquillaje para tapar las arrugas o esto, o para teñirse el pelo, no, siempre, ni pestañas, ni nada de eso, siempre hermosos. Siempre hermosos. Las pestañas son parte delicadas en esta predicación, mejor no la hablo mucho. Bueno, seguimos. Así que Cristo nos revela cuál es la voluntad del Señor, pero totalmente la voluntad del Señor. Y es hacer que Él no quiere perder a ni una de las personas que el Padre le ha dado y puede resucitar en el día final. Es decir, que todos aquellos que han puesto su salvación en Jesús y en su obra redentora, téngalo por seguro que en el día final Jesús te va a resucitar. Así que si mueres, morir no es pérdida. Morir para un cristiano es ganancia. Vivir es para Cristo. Porque cuando un cristiano muere es hasta luego, nos vemos. Cuando falleció el señor Antonio, lamenté mucho, lloré tanto en el hospital que pensaban que yo era su hijo adoptivo, pero solamente pensaba en
en el sufrimiento que esperaba a este hombre en la eternidad, en unos segundos nada más, si iba a morir sin Cristo. Yo no lloraba de que no lo vaya a ver, pero lloraba de que de verdad que él va a sufrir, sino si murió sin arrepentirse. Y eso es lo que espera cualquier persona que muere sin Cristo. Tormento, después de haber sufrido en este mundo, sufrirás también eternamente. Pero Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Pero Él tiene que ser justo, tiene que castigar el pecado si hay pecado. Jesús no rechaza a ninguno que se vaya a Él. Él lo resucitará en el día de juicio. Por eso que Él dice que venga a mí todos aquellos que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. El descanso que Él da no es un descanso terrenal, es un descanso eterno en su presencia. El versículo 40... Él nos dice en el versículo 40, Cristo nos vuelve a enfatizar que pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y creen en Él, que tenga vida eterna y los resucitaré en el día final. Así que tengamos la certeza de que, hermanos, que Dios no quiere que ningún pecador muere en sus pecados. Téngalo por seguro eso. Que nadie venga y le ponga cosas en la cabeza. Dios no le agrada ver a un pecador morir en sus pecados. Él decía... Hitler se había arrepentido también. Stalin, Osama Bin Laden, todos esos asesinos, él desearía que se hubieran arrepentido. Pero cada uno tomó su decisión y hizo lo que quiso. Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. Él nos ha dejado a cada uno de elegir para que respondamos cada uno por nuestras acciones en el día de juicio. Así que eso es lo que nos enseña la Biblia, que Dios amó la humanidad, por eso que Él entregó a su Hijo para morir por pecadores, morir por gente como yo y usted. Y su Hijo murió y dio su vida por nosotros. Y por amor a eso, Dios nos ha adoptado en su familia. Y Dios no puede ser injusto. Él tendrá que ser justo. Él no eliminará ningún pecado de la vida de alguien que muere en sus pecados. Cada uno pagará por lo que ha cometido. Él nunca permitirá que un pecador entre en su cielo. El cielo no es para pecadores. El cielo es para pecadores arrepentidos. No pecadores aún con sus pecados, pero pecadores arrepentidos. Por eso que Dios demostró ese amor grandioso cuando mandó a Jesús. Así que las declaraciones de Jesús, hermanos, como íbamos viendo, causó más revuelo. Él habla, la gente empezaron a enojarse más porque Él está hablando de Él es el pan de vida. Pero lo que Él está a punto de decir ahora causará más revuelo entre los judíos que estaban ahí y empezarán a murmurar acerca de Él, lo que Él había dicho, como dice en el versículo 42, que acaso no es, porque ellos se habían enojado ya con Jesús, porque Él dice que Él es el pan de vida y le miran. Es que, pero ¿acaso eso no es Jesús, el hijo de José? ¿No es eso Alex que vive ahí en la calle tal? ¿No es eso Ángela que vive aquí abajo, que conocemos a su madre y a su padre? ¿No es esto Mark? ¿No es eso Antonio? Claramente, ¿por qué? Porque no pudieron aceptarlo. Muchas veces tenemos esa tendencia de no querer aceptar cuando las personas cercanas a nosotros nos exhortan, porque pensamos que les conocemos demasiado. Tú no eres tú quien hizo el otro. No. Lo mismo hicieron aquí. ¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir que yo descendí del cielo? ¿Cómo puede decir que Él viene del cielo? Que lo conocemos. Sabemos que aquí creció, jugaba con la pelota aquí con los demás muchachos. Le vimos crecer delante de nosotros. ¿Y cómo puede decir que Él vino del cielo? Eso es lo más obvio que puede ocurrir. Ellos tenían razón. ¿Por qué? Porque ellos no entendían las Escrituras. Por eso que en el versículo 43 a 45 Jesús le dice: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, porque me envió, y yo le resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, todo les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Qué poderoso, ¿no? Nadie ha visto al Padre, solamente yo. Para un judío, Jesús tenía que matarle ahí directamente. Ahí mismo debería matarle, ahí mismo, y llevarle fuera de Capernaum, ahí de la ciudad de Capernaum, ahí, y apedrearle directamente, cada uno con piedras grandes, por lo que acaba de decir, blasfemia. Sí dice que nadie ha visto al Padre. Así para el judío era como, entonces, ¿quién vio a Moisés?
¿Con quién hablaba Moisés en el monte? Los 60 ancianos que subieron al monte para comer con Dios, que me preguntaba mi hijo, ¿con quién comieron? ¿Con quién hablaba Moisés? Que la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo. ¿Con quién? Entonces, eso es una bomba para ellos. No pueden creerlo, que nadie ha visto al Padre, ni Moisés, que estuvo en la presencia de Dios, y cuando descendió del monte su cara brillaba y tuvimos que ponerle un pañuelo para no ver la gloria que venía de su rostro, y ahora nos dice que nadie ha visto al Padre. Sí, nadie lo ha visto. Entonces Moisés había visto a otra persona que no sea el Padre. Pero Jesús dice, nadie ha visto al Padre. Y es cierto que nadie ha visto al Padre. Nadie conoce al Dios el Padre. Él es Espíritu, dice las Escrituras. Y Jesús es la apariencia visible de un Dios invisible. Así, ¿con quién hablaba Jesús? ¿Con el Padre? Eso lo dejaremos para una enseñanza diferente. Pero nadie puede ir a Jesús sin la obra inicial de la cruz. Nadie. A través de la muerte de Jesús se abrió el lugar santísimo para que ahora podemos entrar con confianza en la presencia de Dios. Ahora, usted no necesita ningún pastor, ni evangelista, ni profeta, ni nadie para tener una relación con Dios. Solito, Señor, aquí estoy, y ya estás en su presencia. Me rindo, ya estás en su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el velo que nos separaba del Padre o del lugar santísimo. Ahora podemos entrar confiadamente en la presencia del Padre por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso fue la iniciativa misma del Padre. Nadie puede venir al Padre. Así que es Dios quien dio el primer paso para la salvación de la humanidad. Así que ninguna persona puede ser salva fuera de Jesús. Y ninguna persona en Cristo puede estar intencionalmente viviendo en el pecado. Ninguna persona. Y no hay condenación para los que están en Jesús. Así que las últimas declaraciones que vamos a ir a leerla para terminar. Las últimas declaraciones de Jesús, ahora hermanos, causará aún más revuelo. Pero más. Si hemos visto revuelo hasta ahora, eso no es nada. Pero lo que Jesús está a punto de declarar causará aún más revuelo. De tal manera que algunos que le seguían tendrán que tomar decisiones. Si siguen con él o no siguen con él. Mira lo que dice los versículos 47 a 58. Dice, les dijo la verdad. Ese es Jesús hablando. Les dijo la verdad. Todo el que cree tiene vida. Entonces, todo lo que cree en él, Jesús, todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que come el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Ahora la cosa empieza a ponerse feas. Es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él acaba de decir, lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Para un judío, este hombre merecía morir en este instante otra vez. Debería matar a Jesús una segunda vez. Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les dijo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre, para ser carnívoro, supuestamente para ellos es lo que estaba en sus mentes, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso es fuerte. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Amén. ¡Qué fuerte! Ahí ya deberían otra vez coger a Jesús y rematarle por lo que había dicho.
Si lo tenemos que traducirlo literalmente sobre comer la carne de Jesús. Esas declaraciones de Jesús simplemente, hermanos, escuchen bien, simplemente son metáforas. Son simples metáforas que enfatiza que Jesús no es solamente que Jesús no es solo abastecimiento de comida, que seguir a Jesús no solamente es una cosa de comida, sino que Él es la necesidad de ser humano. Que seguir a Jesús no le estamos siguiendo porque Él nos puede resolver nuestros problemas, pero simplemente Jesús es la solución, el que satisface la necesidad de ser humano. Nada más. Que en Jesús tenemos todo lo que nosotros necesitamos. La carne y la sangre usada por Jesús aquí es una metáfora judía para referirse a la persona en su totalidad. Cuando hablaba de la sangre, porque la Biblia prohibía, o sigue prohibiendo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento prohíben comer la sangre, porque en la sangre está la vida del animal. Así cuando hablaban de carne y sangre, se hablaba de la persona en sí. De la misma manera cuando se habla del corazón, en tu corazón. El corazón no es el órgano en sí cuando la Biblia habla, es tu personalidad en sí. Que hay que creer en el Señor con todo tu corazón. No es tu corazón órgano, pero es tu corazón de personalidad, con toda tu personalidad, con toda tu persona. Así que es la misma metáfora que Jesús usó aquí sobre la carne y la sangre, y comer su carne y beber su sangre. Así que él enfatiza sobre todo la importancia de tener una relación personal con Jesús. Eso es muy importante, hermano. Una relación personal con Jesús es lo que cada persona de nosotros tenemos que cultivar. Una relación personal con Jesús. Y de aquí en adelante, Jesús entra en unos conflictos impresionantes después de esas declaraciones que él hizo. Un conflicto súper impresionante. Que ahí los que de verdad amaban a Jesús deberían tomar la decisión si iban a seguir a Jesús, o los que de verdad seguían a Jesús por los intereses, las cosas que ellos podían sacar de Jesús, tenían que tomar la decisión si siguen a Jesús o retroceden. Y si el Señor le permite, es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué fue la reacción del pueblo? ¿Cómo actuaron ellos cuando Jesús dijo esas declaraciones? ¿Aceptaron que sí, vamos a comer su carne, beber su sangre? ¿O qué decisiones algunos de ellos tomaron? De la misma manera que cada uno debe que tomar una decisión. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué seguimos a Jesús? Y si no podemos suplir, si la iglesia no puede suplir la necesidad de una persona que venga con una necesidad fuerte, y la persona toma la decisión de dejar la congregación, es simplemente porque no seguía a Jesús. Seguía a Jesús por algún motivo, para sacar algo de él. Así que para culminar, me gustaría hacerle unas siguientes preguntas. ¿Conoces a Jesús personalmente? ¿Lo conoces? ¿O lo has visto como la gente ve la gente por la televisión, que puede reconocer a Donald Trump, pero sin conocerle en persona? Conocer a Jesús no significa que has escuchado hablar de Él. No significa que lo has oído hablar de Él. Todos conocemos al presidente de Estados Unidos, conocemos al presidente de España, Pedro Sánchez. Todos lo conocemos porque lo hemos visto en la televisión. Pero ¿quién puede decir que de verdad conoce los gustos de Pedro Sánchez? Solamente su esposa, sus hijos, los que están cercanos a él. Así que si no estás cercano a Jesús, si Él no es el todo para ti, si Él no es tu amigo, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, si Él no es tu abogado defensor, simplemente lo conoces como muchos conocen al presidente por la televisión. Si no hay ninguna pasión de Él en tu vida, si tu deseo no es Él, si no vives tu vida para complacerle a Él, pues sinceramente no lo conoces. Si cada uno debe conocerle. ¿O Jesús te conoce a ti? ¿Crees que si en el día de juicio entrarás en su presencia, Él dirá, entra, entra, hijo mío o hija mía? O la última, si has nacido de nuevo. Eso es una de las preguntas que muchos creyentes se quedan como, ¿qué quiere decir por eso? Después de decirme que han nacido en casas cristianas, en cunas cristianas, que desde pequeños son cristianos, y les preguntan, ¿has nacido de nuevo?
Porque el nuevo nacimiento, hermanos, no es obra del hombre. No importa dónde tú naciste, no importa en qué cuna tú naciste, aunque sea de barro, de lana, de tela, lo que sea, pero es obra del Espíritu Santo. Y tienes la plena convicción cuando naces de nuevo, que has nacido de nuevo, porque es obra del Espíritu Santo quien lo confirma. Y si no has puesto tu esperanza en Jesús como tu Señor y tu Salvador, si no lo has comido como este pan que da vida, o comer su carne y beber su sangre, como dice esta metáfora, pues aún te falta mucho para conocerle. Pero la buena noticia es que todos nosotros podemos llegar a conocerle. Todos nosotros podemos tener una relación con Él. Él puede ser nuestro Señor ahora. Él puede ser nuestro Salvador, para que en el día de juicio, que Él no sea nuestro juez, pero nuestro Redentor. Así que eso es mi anhelo. Y eso es mi oración para ustedes, hermanos. Reflexionamos sobre nuestras vidas. Jesús es el pan de tu vida. Aún estamos a tiempo. Que Dios nos ayude. Amén. Padre, gracias te damos por esa asombrosa palabra tuya hoy, Señor, que hemos aprendido. Jesús, el pan de vida. Ayúdanos a alimentarnos de Él. Alimentarnos de Él. Gracias te damos por Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él seguirá haciendo por nosotros. Gracias por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a ponerla en obras en nuestra vida. No solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de ella. Te ruego, oh eterno Dios, ayúdanos, por favor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.